Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Rogelio López Guillamén para ustedes seguramente es mucho más que el autor de esta novela. Es un sanjuanino y los sanjuaninos sabemos identificarnos entre sí y es un valor. Y por ahí hasta se cuela alguna línea al final que habla de las vides que toman color y sabor en los suelos más agrestes y hace una invitación a ser como esa vid. Entonces los sanjuaninos afloran en algún punto, casi sin darse cuenta, Rogelio, de esto. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Tejada, yo soy periodista de oficio y licenciado en comunicación social. Por lo tanto, no esperen de mí un comentario de carácter literario, porque más que un aficionado a las letras, soy esencialmente un comunicador. Y desde ese lugar quiero proponerles entender que la mirada que les voy a proponer de esta novela que estamos presentando en San Juan en esta tarde es una mirada que proviene de esta subjetividad. Hay un autor francés, se llama Émile Benveniste, se escribe Benveniste, que está reconocido como el padre intelectual de toda una teoría, que es la teoría de la enunciación. Es una teoría que nos permite hacer análisis de discurso. Y este libro es un discurso. La teoría de la enunciación postula, y no quiero aburrirlos con esto, que el discurso se produce y se consume en un momento único y es irrepetible. Y ese es el acto de la enunciación. No hay dos enunciaciones iguales. Cuando yo vuelva a leer el libro, seguramente no va a ser la misma interpretación que tuve la primera vez que lo hice. Y con seguridad estaré interpretando circunstancias, contenidos, que ni siquiera Rogelio era consciente que estaba plasmando en estas letras. Dicho esto, volvemos a lo mismo, lo que voy a comentarles a modo de presentación de este libro debe entenderse como tal, como una impresión subjetiva. Y estamos cada uno de nosotros atravesados por quienes somos, por nuestra formación, por nuestras lecturas, por nuestras historias de vida. Y en función de eso, es que me volqué a la lectura de esta novela, que como toda novela plantea un escenario de ficción, sugestivamente inspirado en la realidad o en un modo de ver la realidad. Es una novela cuyos protagonistas son periodistas también. Protagonistas que son periodistas jóvenes, idealistas, en los que posiblemente nos podamos reflejar todos aquellos que tuvimos 20 años y que también nos imaginamos un mundo, ¿no? Y un modo de ver el mundo. Después nos topamos con la realidad. Esta novela que está montada arquitectónicamente en dos figuras centrales, en dos protagonistas centrales, Soledad y Agustín, es una gran editorial. En género periodístico sería una gran columna de opinión. Las prácticamente 200 páginas que tiene esta novela es una declaración ideológica, un modo de ver el mundo, un modo de ver el país, sí, pero mucho más que un modo de ver el país y un modo de ver la coyuntura. Y acá empezamos a caminar muy delgado para no spoilear, como dirían los chicos, ¿no? Porque a la novela hay que comprarla y hay que leerla. Pero ¿qué les puedo anticipar?
que la novela aborda, a partir de esta ficción, un modo de ver la justicia, un modo de ver la economía, un modo de ver las relaciones humanas desde la filosofía. Es una novela que plantea y que va enhebrando una mirada filosófica respecto de cómo nos reconocemos a nosotros mismos como seres humanos. Cuando el autor titula a cada uno de nosotros, claramente está haciendo referencia a la individualidad y a la construcción de esa individualidad. Y a partir de la construcción de esa individualidad, recién pensar en la interacción social. Es decir, una cuestión que va de lo individual a lo general, como un modo de entender la sociedad y el tejido social. Y entonces van a empezar a escuchar de mi boca conceptos y palabras que no están en esta novela, porque la novela no habla de tejido social específicamente. Y esa es mi subjetividad en la lectura y en esa teoría de la enunciación que muy criollamente les conté al comenzar. Decíamos, es una novela que tiene un planteo filosófico respecto de cómo nos entendemos a nosotros mismos los seres humanos. ¿Cómo estamos en crisis también? Todo el libro propone, y a lo largo de cada capítulo propone situaciones de conflicto, salvo alguno por ahí un poco más romántico, porque también tiene una historia de amor, una no, al menos dos. Pone en crisis permanentemente, interpela a los protagonistas y a través de los protagonistas al lector también. Y eso me lleva a la siguiente consideración que quería compartir con ustedes. Es una novela muy honesta, intelectualmente. Es una novela que no se disfraza de nada. Es una novela que desde las primeras páginas, desde los primeros capítulos, define específicamente de qué trata y de qué va. No tiene sorpresas en términos ideológicos. Es una novela consistente desde lo ideológico. Es una novela que desde lo literario, además, resulta muy ágil para la lectura. Es una novela que fluye, una novela que no tiene saltos temporales a pesar de que es una precuela de La Rebelión de los Mansos, y ahí está el salto temporal, pero esta novela, de tapa a tapa, propone una línea temporal en un periodo relativamente corto de tiempo y con sucesos muy conmocionantes. Y ahí está también el atractivo literario. Es una novela entretenida de leer, es una novela en la que uno puede avanzar con velocidad. Una novela que se permite mechar descripciones pormenorizadas de ambientes, de paisajes, de estados de ánimo. Acá seguramente nos haría falta alguien que supiera de literatura para poder definir estos recursos estilísticos que están. La novela define con mucha precisión cómo son y qué piensan cada uno de los personajes. Es una novela planteada en términos de grieta, claro que sí. Es una novela que habla de la grieta sin mencionar en una sola página, creo, la palabra grieta. Pero es una novela que habla de la grieta. Es una novela que plantea una rebelión, no una revolución, una rebelión desde lo individual, desde las posturas individuales hacia las cuestiones sistémicas. Notarán que estoy haciendo pininos para no revelar el contenido de la historia. Pero es una historia que también habla de amor. No se agota en la política. Es una novela que habla de amor también. Es una novela en la que posiblemente podamos identificar rasgos de nuestras vidas personales. Es una novela que filosóficamente recurre mucho a la moral, pero no en el concepto clásico. Es una moral que permite, y perdón por la palabrota,
el poliamor. Aunque el autor no habla de eso, y le estará sorprendiendo que yo lo traiga acá, pero claro que habla del poliamor. Es una novela cargada de guiños, de pistas, de ventanas que se van abriendo. Entonces, casualmente, hay un abogado de apellido Alberti, no sé si le suena. Hay una vicepresidenta que se menciona en una página como al pasar. Hay un funcionario de apellido histórico justicialista, también, Cafiero. No es una novela histórica, no es una crónica periodística, no tiene pretensiones de serlo, no lo es. Aún así, es una extensa columna de opinión, llevada a este formato ficcionado, donde el autor, Rogelio López Guillemén, expone con mucha claridad, con mucha sencillez, una mirada acerca de la realidad que nos toca vivir. Y una invitación a reconocernos como individuos, y desde ese reconocimiento como individuos, posiblemente, poder construir un país más justo. Desde la antípoda ideológica, y eso lo hablamos en privado con Rogelio, desde la antípoda ideológica en la que me encuentro yo no soy liberal, debo reconocer la honestidad intelectual de esta novela. Y finalmente, un punto de encuentro, y es poder construir un país más justo y un mundo más justo. Muchas gracias. Lo dejo con Rogelio. Bueno, primero, muchas gracias por haber venido. Es un placer estar en mi provincia. Como dice, me denota niñito huevón también, como para ser sanjuanino. Y hay algunas cosas que ha ido diciendo que me gustaría rescatar. Primero, lo que dice la honestidad intelectual es también en ambos sentidos, porque él tuvo la honestidad intelectual de decírmelo y decirme, mirá, ¿querés buscar a otro? Y era un desafío para él, porque es difícil presentar un libro siguiendo que uno no comparte, por más que sea profesionalmente bien, es como complejo, lo entiendo. Pero tuvo la honestidad de hacerlo y la honestidad de hacer una excelente introducción del libro. Y yo le dije, después vamos a tomar una cerveza y lo charlamos. A mí me encanta el diálogo, porque diálogo quiere decir dos logos, ¿sí? Y para llegar lo más cercano a la verdad, necesitamos tener muchos logos e intercambiar. Por eso incluso yo voy a hablar muy poco y quiero que sea un diálogo, un multiálogo sería esto en realidad, un diálogo, ¿cierto? Para que pensemos juntos, porque ese es el secreto. Después hizo referencia de que el libro partía de la realidad y lo transformaba en ficción, y se me venía a la cabeza, para mí un libro increíble, que es 1984 de Orwell, que hizo el camino inverso, ¿cierto? Se adelantó a la realidad y la planteó, bueno, yo intento ahora de la realidad convertirlo en ficción. También me gustó y me hizo acordarme al prólogo de otro libro, cuando dijo de que cuando lo leyera por segunda vez lo vería distinto. Y en una edición de La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, el prólogo, el que escribe el prólogo, hizo para mí el mejor piropo que puede tener un libro. Dice que cuando se lo regalaron, el que se lo regaló le dijo, te envidio porque es la primera vez que vas a leer este libro. O sea, le partía la cabeza. Y es así. Así que todas esas cosas me han parecido alucinantes, muy buenas, me encantaron, y me encantó el tema de una editorial hecha ficción. Siempre por ahí me preguntan qué es y me quedo patinando. Le digo, es una novela y no me animo a decir filosófica porque me parece que me queda grande el título. Intento decir una novela reflexiva y con eso me conformo.
y me conformo con que reflexione la gente al leerlo. Claramente hay guiños, como dice, intenté matizar con distintas cosas líneas de pensamiento, todas con una orientación clara, definida, eso está claro. Yo soy más de haber escrito antes ensayos, así que introducirme en la novela fue un desafío, lo hice después de que se puso en boga. Bueno, había leído a Ayn Rand, me encantó la idea de en una novela meter conceptos, porque si uno lo piensa, desde la mitología ya se metían en novelas y conceptos. Entonces, estamos reformulando eso. Los juglares con canciones también lo hacían. Y, una persona con la cual no comparto su ideología, que Gramsci dijo: tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura, entendiendo que dentro de la cultura es donde tiene que estar el germen de las ideas. Entonces de ahí dije, ok, ¿qué hago? Porque los ensayos por ahí la gente se aburre, no es fácil de leer, por más que sean ágiles y cortitos. Y se había puesto de moda Florencia Bonelli. Entonces dije, bueno, ¿quiénes leen más que nada? Las mujeres. Mayoritariamente leen las mujeres. ¿Qué leen? Novelas. Y si tienen sexo, mejor. Entonces dije, porque desde Corín Tellado vienen con eso, así que no es nuevo. Entonces dije, bueno, ok, vamos a este formato. Y ahí es donde arranqué. Dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Con La Rebelión de los Mansos, que fue la primera novela, aclaro que un partido político utilizó el eslogan La Rebelión de los Mansos, y La Rebelión de los Mansos es el subtítulo de mi primer libro, tiene 15 años, así que no se los robé yo, ellos me lo robaron a mí. Entonces que dije, bueno, en una novela tengo que meter 5 o 6 ideas, fuerza, para despertar curiosidad, y a esa rodearlas de una novela que sea entretenida, que sea ágil, que tenga intriga, sobre todo La Rebelión de los Mansos tiene intriga, que tengan momentos dolorosos, difíciles, amor, alegría, que tenga todo. Y así creció, y así nació. Y la idea es esa, es despertar conciencias con S y sin S. Conciencias con S es la percepción del mundo que nos rodea, y conciencia sin S es un juicio ético de las acciones que hacemos. Y son las dos conciencias que tenemos que despertar. Y como es cada uno de nosotros, este es un trabajo individual. Cada uno de nosotros debe generar su pensamiento propio, un pensamiento crítico, honestamente intelectualmente honesto, perdón. Porque de esa forma podemos realmente generar un cambio. Recién hablábamos ahí acerca de los factores de poder a nivel mundial y nacional y en todos lados. Y yo creo que querer oponer un poder a otro poder es un error, porque terminamos con otro poder, cambiamos de dueño, cambiamos de amo. La única forma de no tener amo es ser protagonista. Siempre digo, en las películas de Hollywood, los extras mueren, se salva el protagonista. Si queremos salvarnos, tenemos que ser protagonistas. Y no tenemos que estar involucrados como la gallina que pone huevos. Tenemos que poner cuero, tenemos que comprometernos. Y la única forma de que podamos salir, crecer, más allá de lo económico, además, como persona, como sociedad, como núcleo, como identidad, cuestión que está tan bastardeada y destruida actualmente. Hay un ataque sistémico a la identidad individual y a la identidad social. Hoy la gente no sabe si es hombre, mujer, incluso algunos no saben si son humanos, porque algunos se autoperciben perros, si los ven los van a encontrar en las redes. Y ni siquiera sabemos si somos argentinos, porque a ver si somos argentinos, si somos latinoamericanos, si la familia deja de importar, ya no importa mi familia, total me va a cuidar la sociedad, y empezamos a perder identidades, y una persona sin identidad social, y sobre todo sin identidad personal, deja de ser persona, y se convierte en un animal que se puede domesticar.
La novela, como decía, tiene un montón de giros. La idea es que sea muy ágil, que se lea, no sé, tardaste un par de días en leerla. Sí, Un par de días, o sea, se lee, si uno se pone a leerla, la idea es que fuese atrapante y cada capítulo termina medio como con puntos suspensivos, cuestión de que quiera seguir leyendo el que sigue. Esa es más o menos la idea. Planteando distintas cosas, incluso desde un valor estético, de saber qué es la estética. Valores que nos atraviesan no solo en lo político, no solo en lo social, sino también en lo cultural y en los valores éticos, que son centrales, porque hay que diferenciar la ética de la moral, ¿no? La ética es un valor individual, es un concepto acerca de lo que está bien o mal, viene del griego, acerca de que si mis actos son o no los correctos, ¿sí? Mientras que moral viene de moras, que es hábitos y costumbres. Entonces, no necesariamente una norma moral tiene que ser ética. Hay un video, después suscríbanse, Rogelio López Guillemén en YouTube, por favor. Tengo que aumentar la cantidad de seguidores. Ahí en un video, digo, en la Alemania de 1940 era moralmente aceptado ser nazi, pero no era éticamente aceptado. Y quienes se rebelaban al nazismo eran quienes tenían un valor ético fuerte y decían, este hábito actual está mal. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Bueno, como les dije, yo no me gusta charlar mucho, me gusta que esto sea un ida y vuelta, así que estoy abierto a que preguntemos, charlemos, hablemos de alguna de estas cosas que hice un poco de zapping. Si quieren saber algo más de la novela me dicen, no les voy a decir quién es el asesino, eso no se los voy a decir. Quizás que haya un asesino, tendrían que leerla para saber si hay un asesino. Pero nada, estoy abierto a que charlemos porque es lo que más me gusta hacer. Muchas gracias. ¿Alguno que quiera abrir algo? ¿Algún diálogo? ¿Alguno ha leído La Rebelión de los Mansos? No. Bueno, yo les recomiendo que si compran los dos, que vendría bárbaro que compren los dos, comiencen con La Rebelión de los Mansos. Sí. ¿Cómo 40 años? Pero, ¿cuál es la diferencia de Rogelio López Guillemén de Rebelión de los Mansos a este libro? ¿Cuál fue tu evolución? En lo ético, en lo moral, en lo filosófico, en lo político. Y la primera evolución son 7 años más de vida, más o menos. Bueno, desde lo literario, yo creo que he madurado. Uno vive creciendo, he hecho cursos y demás, o sea, no me he quedado solamente con ser soy un amateur, pero intento ser menos amateur. En cuanto a los principios, se mantienen. Creo que voy entendiendo por ahí un poco más los fundamentos, ¿no? Por ahí uno como que va profundizando acerca de los por qué. Yo siempre digo que hay mucha gente muy floja de papeles en discursos, en charlas y demás, y al segundo por qué empiezan a hacer agua, ¿no? Me gusta esto, ¿y por qué? Por esto, ¿por qué? Y ya no saben qué. Entonces, creo que mientras uno más profundiza en los motivos de, en la razón de, le va dando más sustento. Y algunas cosas seguramente he cambiado, algunas perspectivas las he cambiado, no me he puesto a pensar cuáles, pero sí, sin duda, porque uno va modificando algunas cosas. Pero para modificarlas a conciencia, uno tiene que profundizar y buscar los motivos, buscar las razones de las cosas. Cuando uno encuentra las razones de las cosas, es más fácil entender el devenir. Nada, ya el próximo libro no va a ser una novela, así que va a ser acerca de la educación, que es otro trabajo que yo tengo escrito, y la relación con la generación Z, que es los chicos de 23 años, 22 años, que creo que es otro tema enorme para tratar, lo tengo a medio digerir.
pero busca decir los fundamentos del ser humano, los fundamentos de la persona de bien, los fundamentos del respeto al individuo, y es un avance sobre la rebelión de los mansos, quizás más en lo literario que en los principios. Más en los principios. Como bien dicen, es la precuela, o sea, uno lee la rebelión de los mansos y después es la historia de uno de los personajes antes. Eso es. Yo tengo una duda conceptual. ¿Por qué, Rogelio, haces la diferencia y pones el acento en rebelión y no en revolución, cuando los grandes cambios históricos se han dado con revoluciones? Porque las revoluciones han sido sangrientas, y son violentas, y son impuestas. Y yo estoy en contra de las imposiciones. Las rebeliones son procesos continuos y dinámicos y más firmes, porque se consolidan cuando alguien hace carne la cosa. Lo otro es más efervescente. Entonces, prefiero las rebeliones, que son devenires, y no lo explosivo de las revoluciones, porque podemos ver lo que fue la Revolución Francesa, lo que fue la Revolución de los Comunes, lo que fue la Revolución Norteamericana, la Revolución acá, la Revolución Rusa, y todas esas revoluciones son sangrientas. A veces, no voy a decir que hacen falta, a veces terminan siendo el corolario de una rebelión. Por ejemplo, la rebelión de la Ilustración termina con la Revolución Norteamericana. Quizás tiene un puntapié con la inglesa, ¿cierto? Con la Revolución Inglesa, pero esa rebelión de la Ilustración, que fue una rebelión contra el poder de una iglesia absolutamente enceguecida, dogmática, mal, contra los poderes monárquicos absolutistas, un recupero del ser humano como valor per se, al punto de considerar que estaba en contra de la esclavitud, a favor de que las mujeres eran igual que los hombres. Todo eso lo generó la Ilustración. Termina quizás de plasmarse con rebeliones. Yo prefiero las revoluciones por eso. Sí, bueno, hace unos añitos nos conocemos, no voy a decir cuántos. La pregunta es, vos nos interpelas a través de tu literatura y de tus videos a participar, a hacernos cargo de nuestro compromiso social de alguna manera. ¿Cómo fue, o sea, cómo sería tu mensaje, cuál sería tu mensaje para la comunidad sanjuanina de aquel que todavía no se atreve a jugar? Bien. Primero, mi intención es que el lector se interpele, no yo interpelarlo. O sea, mi intención es que esto sea un espejo y que sea el propio autor el que se mire. Porque cuando se mira uno en un espejo, tiene que reconocer que el responsable de lo que le pasa está en ese espejo. Por eso hablo del compromiso y de ser parte. Ser parte no quiere decir que todos seamos candidatos a presidente, claramente no. Ni siquiera que nos metamos en política. Ya estar en la educación, ya estar en la cultura, sumarse a una ONG, venir a la biblioteca, promover la lectura, promover el debate. Hoy las herramientas que hay digitales y demás es enorme. O sea, hoy no hay pretexto para no cultivarse. No hay pretexto para no desarrollarse. Hace 30 años, yo vengo en este tema desde la época del gobierno militar, así que yo era muy niño, ¿no? Pero desde aquella época ya estaba metido en este tipo de cosas. Y bueno, hasta hace 15 años atrás, las posibilidades que yo pudiese proyectarme eran casi nulas. Hoy sigo siendo una persona desconocida, pero con un montón de posibilidades de proyectarme, porque pude contactar para que Tristán me diera una mano reservando este lugar, pude contactarme con internet, por WhatsApp con él, sin que nos conozcamos, para que me presente. En la rebelión de los
de los mansos, me escribe el prólogo Gloria Álvarez, que es guatemalteca, y nunca la había conocido, y fue a través de internet, incluso me hizo la presentación online. Agustín Laje me hace el del Imperio de la Decadencia Argentina, y Rosendo Fraga tampoco lo conocí nunca. O sea, la posibilidad ahora lo estoy transformando en audiolibro, uno de los libros. Hoy las herramientas son increíbles. No hay pretexto para no empoderarse. Palabras que usan, yo creo que la batalla hoy es la batalla por la palabra. Esa es la batalla central de los conceptos. Y empoderarse, yo lo entiendo en una forma más fuerte que por ahí la que utilizan. No en una forma que por ahí tiene un tufo a revancha. Yo lo entiendo como un poder individual, y el poder individual lo debemos rescatar. Una consulta, ¿qué respuesta usted espera de los lectores para que usted lo haga crecer más sobre su nuevo libro? Bien. ¿Qué es lo que espera usted sobre? Primero espero que les guste. Primero espero que lo lean, ¿sí? Después que les guste. Y después, como les digo, yo antes de publicar, hay 3, 4 amigos y amigas que son lectores asiduos, y se los doy y les digo, quiero críticas despiadadas, ¿sí? Porque si quiero que me digan cosas lindas, voy a la calle, le pago a alguien y me dice cosas hermosas. No me sirve. Por supuesto, porque si yo crezco, logro hacer que el resto crezca. Yo lo que espero es que verdaderamente el libro sirva de espejo para que se interpelen. Por supuesto que lo difundan después para que... Yo no vivo de esto, claramente. O sea, no, pero como uno va a pérdida con esto. No económicamente, pero personalmente, así como para que usted crezca. ¿Qué es lo que necesita ver de ellos? Y necesito que después en las redes me digan, che, esto que hiciste, esta parte está horrible. ¿Sí? Claro. O esta parte me gustó. Que tenga su crítica y también que tenga su, ¿cómo se puede decir? Como que, ¿cómo se podría decir la palabra? Como que también que usted lo haga sentir bien, que diga, bueno, esto está bien. Obviamente que va a tener una crítica, y esa crítica va a hacer a usted y ser mejor después, segundo, en otro libro que haga. Un mimo al alma. Un mimo para el alma. Sin duda... Claro. Que usted diga, hice bien, está bien, y bueno, quiera seguir escribiendo. Aristóteles hablaba del punto medio como lo virtuoso, ¿cierto? Para menos está mal, para más está mal. Bueno, para más, en este aspecto, es la vanidad. Para menos es el menosprecio de la propia persona. El orgullo es el punto medio. Y como dije, la batalla por las palabras, hoy, si alguien dice que se siente orgulloso de lo suyo, lo tratan de vanidoso. Y no es así. Uno tiene que estar orgulloso de lo que hace. Y por supuesto que alimenta el orgullo que a uno le digan, me encantó lo que hiciste. A uno, por supuesto, lo llena de satisfacción. Y eso está bien, mientras no caigamos en el otro pecado, claramente, ¿cierto? Pero eso alimenta y es muy importante. Y a uno lo ayuda a querer seguir, porque si uno ve que no pega lo que uno hace, por ahí se complica. Pero cuando uno recibe algún mimo, se siente bien. Sí, perdón. ¿Cómo surge la idea de la portada del libro y qué relación tiene con el contenido del mismo? Bien. Las portadas de los libros, los 3 libros, las ideé yo. El imperio es recargado porque hay un imperio anterior que era en blanco y negro. Ese Gardel lo hice hace por un dibujante que le fui dando las indicaciones. Que si uno lo analiza el dibujo va a ver que tiene mucho de argentino, mucho de decadencia, mucho de pasado glorioso. Está todo reflejado en ese espacio. El de la rebelión se la pedí a un cantante de Estados Unidos que había subido la foto, me lo donó, me la dio. Y la idea que fuese un grito frente a un micrófono. No un arma, sino un grito para despertar, para llamar a la rebelión.
Y la última la hizo un amigo que es un diseñador gráfico, que me diseña mi página profesional. Y bueno, le fui dando la idea de qué era lo que yo pretendía. La chica es una modelo de un pueblito del interior de Córdoba. Así que bueno, fuimos construyéndola entre los dos. Hay un robo de una película, no de Matrix, con las pastillas, que está bien. Tuve bastante dudas si usarlo o no, porque es como ya está medio gastado. Pero dije, bueno, lo pongo medio en un rinconcito para decir, tenés que decidir. Tu elección. Y eso es lo que tenemos que entender, es nuestra elección. Nosotros vamos a decidir qué, nadie más. Sí, siguiendo el hilo de lo que le preguntó la señora recién, en cuanto a su expectativa, si la expectativa es suya, de alguna manera tiene una relación intrínseca con lo que está plasmado en el libro, y si piensa o desea generar un cambio en el lector. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hay un cambio. En este tiempo, recién no me acuerdo con quién lo hablaba, creo que el cambio que hay ahora tiene mucha espuma, y la espuma es muy volátil, tiene algo de líquido, así como cuando uno se vive una rubia, ¿no? Una colorada, una negra, cualquiera de esas, y genera mucha espuma. Bueno, para que no genere espuma uno tiene que advertir de a poquito el contenido e inclinar el vaso para que entre despacito y no genere tanta espuma. Bueno, hoy hay mucha espuma en las ideas de la libertad, que esperemos que se asiente y esperemos que, en mi concepto, no creo que sea el de él, pero sí en el mío, que prospere. No solo desde lo político, partidario, sino de referentes, bueno, como puede ser Agustín Laje, como puede ser youtubers como Manuel Danán o como Tipito Enojado, gente que ha logrado llegar y perforar espacios que parecían imposibles antes, ¿no? Que personas como Agustín, tengo la suerte de conocerlo desde hace 20 años, pueda ir a una presentación de un libro, como fue en la Feria del Libro en Buenos Aires, y meter 1000 personas en una presentación de un libro. O la anterior la hizo en Colombia y metió 3000 personas en la presentación de un libro. Yo no creo que haya un solo argentino capaz de meter la 10ª parte de eso. O sea, es fabuloso. Sí. Si me permite agregar algo más, ¿no? La razón de mi pregunta fue porque en algún momento usted mencionó que hay como una bastardeada a la identidad de las personas, ¿no? Que eso, si bien va a repercutir en cada individuo, termina repercutiendo en lo social. O sea, se termina desarmando, se termina rompiendo algo. Y usted nombró un par de cosas, entre pistas que tiene la novela, y si en algún momento eso también enfoca lo cívico, porque no hay mucho compromiso, digamos, social con los deberes cívicos. Estoy de acuerdo que no hay compromiso cívico, es un gran problema. El deber cívico no se limita a votar, se limita a cultivar. Yo estoy más por la batalla cultural. Si bien puede haber algunas referencias políticas, pero quizás más para poner no en un organismo público en particular, sino en el concepto de lo que quieren cerrar ese organismo, que en general los nombres son bien floridos, cuestión de decir a qué me quiero referir. Pero soy un ferviente defensor de la iniciativa personal, de la iniciativa individual. Por eso el título es Cada uno de nosotros, y como decía Borges, me despido de todos y cada uno de ustedes, porque no creo en la masa. Y si los individuos somos capaces de cambiar, la sociedad cambia. Y si la sociedad cambia, cambian los valores cívicos y demás, porque uno comienza a entender cuál es su posición y cuál es su responsabilidad. ¿Tá? No sé si más o menos. Sí. Rogelio, Sí. buenas noches. Recién escuchaba cuando vos invitas
interpelarnos personalmente y hacer parte. Quizás en esto te hago un planteamiento y te doy la respuesta también, pero yo lo asocio con esto, con la necesidad y la responsabilidad que tenemos que tener de tributar socialmente hacia la sociedad, es decir, de que de alguna forma identifico los problemas que tenemos hoy en día social, políticamente, con la instalación del individualismo y en algunos sectores hasta vinculado al exitismo, ¿está bien? Creo que en ese sentido es que vos planteas esta necesidad de formar parte, integrarnos y pensar un poco más en términos de sociedad, de grupo, de equipo, en el entendimiento de que el individualismo nos lleva más que nada al aislamiento. Bueno, tendríamos que definir qué es individualismo. Me acoplo a esa pregunta, disculpame, Rogelio. ¿Tratás ahí este individualismo, esta parte liberal individualista, al traspaso del individuo a lo colectivo, a lo solidario, a la integración general que tratás en el libro? Bien. Vamos a juntar las dos cosas. Ayn Rand, con quien comparto algunas cosas, otras media no, pero varias las comparto. Ella habla del egoísmo racional, lo cual nos despega del egoísmo caprichoso, o sea, del egoísmo sin fundamento lógico. Cuando uno es una persona de bien, es una persona correcta, tiene valores éticos, necesariamente, filosóficamente, va a ser un filántropo. No le queda otra. ¿Por qué? Porque yo no soy católico apostólico ex romano, digo, ¿no? Me considero deísta. Creo en la existencia de un ser superior, de Dios, no le pongo título. Pero tomando el catolicismo, el único mandamiento que dejó Jesús, que sintetiza todo, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos, si no nos valoramos, si no crecemos, no podemos entregar. Si yo no me amo, no puedo entregar amor. Entonces, es fundamental el crecimiento individual propio. Entonces, ya cuando uno se ama, y se ama como ser humano, no como un capricho, sino como una cuestión racional de entender qué quiere decir. Si uno se ama como ser humano, ama al ser humano. Entonces, necesariamente va a ser filántropo. ¿Ah? Incluso, por ejemplo, actos que parecen ser buenos, muchas veces son vacíos y son vanidosos, como algunos actos de caridad. No digo todos, pero muchas veces lo hacemos porque calma nuestro espíritu, pasar, darle una moneda a alguien y se acabó, y terminó ahí. En cambio, el filántropo es como el tema de si das un pescado o enseñas a pescar. El filántropo va a ir más profundo, va a ir más al hueso. Va a entender que tiene que cambiar algo profundo en el otro para que mejore, crezca y no sea dependiente. Porque cuando hablamos de relaciones de poder, si yo le doy una moneda, hay una relación de poder. Si yo le enseño a pescar, estoy rompiendo esa relación de poder. Y la única forma de hacerlo es si yo sé pescar. Si no, no le puedo enseñar a pescar. Entonces, si no desarrollamos a la persona, bien, no con un individualismo caprichoso, sino con un individualismo racional de saber que uno debe crecer y debe desarrollarse para poder brindarse, si no, no se puede brindar. Creo que es vacío. Sí. Bueno, te conozco desde chiquito. Vos de las primeras de él. Bueno, mira, Rogelito, Rogelitito para nosotros. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento desde tu profesión de medicina, de profesión de médico, vos captaste esta necesidad de transmitir a través del escrito todos estos principios de los cuales tú estás hablando? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, que un poco viene de todo lo que han consultado y todo lo que han preguntado las personas anteriormente, ¿cuál es el papel de la educación? En esto de construir el empoderamiento del ser humano como ser
porque yo advierto, a pesar de que ya estoy retirada, que desde la educación hoy en día tampoco se está cumpliendo con ese papel, ¿no es cierto?, de empoderar al individuo, de enseñarlo a construirse a sí mismo, para al mismo tiempo comprometerse con la sociedad. Creo que hay un vacío dentro de la educación en este momento en cuanto a generar de parte del educando esa necesidad de compromiso, ¿no es cierto?, de compromiso social. Bueno, vamos por parte. Desde antes de médico ya buscaba difundir mis ideas. Antes incluso de entrar en la facultad ya estaba difundiendo ideas. En la facultad teníamos un periódico en la agrupación y uno iba metiendo sus temas y ya recibido seguí. Quizás el formato libro, el primero que escribí, que se llamaba El Imperio de la Decadencia Argentina, fue una necesidad personal. En el aspecto que yo escribía artículos para medios, para distintos lados, y era como que estaba todo muy atomizado y necesitaba darle un formato general, conformar un cuerpo con eso. Tenía escrito una mano, escrito un pie, una oreja, y yo miraba y decía, esto tiene que tener una forma, no puede ser así. Bueno, y ese primer libro fue ese empuje. Y ya el formato novela, porque también, y quizás ahí en parte respondiendo lo de Gonzalo, el salto fue entre el imperio y la rebelión, y no la rebelión y cada uno, entender la estética, porque la estética también es una rama de la filosofía, y la estética es un comportamiento personal que va desde la ropa, de cómo hablamos, de cómo nos movemos, de cómo comemos, o de cómo pintamos, de cómo vemos. Y hoy, por ejemplo, podemos ver la estética en el arte y verdaderamente no hay palabras para decirlo. Yo creo que no hay. O sea, que vendan un tarro con materia fecal y digan que es arte, yo creo que estamos quemados la cabeza, mal. O que haya un museo, como hay un museo de arte invisible. Hay un museo de arte invisible. No sé si, no me acuerdo en qué país está. O sea, no hay nada. O sea, estamos muy mal. Así que de ese aspecto, creo que ha nacido conmigo. Yo tenía 15 años y en vez de salir a bailar me quedaba hablando de filosofía y de sociología o de sociedad o lo que era con mi padre, con mi abuelo, y charlamos en la mesa, y a mí eso me apasionaba, me atraía mucho. Así que creo que el germen viene de siempre. Quizás con medicina le fui dando otro perfil. Y la educación claramente es el centro neurálgico. El tema es de que no tenemos que confundir, me parece, la instrucción con la educación. Y hoy lo que se da es una instrucción que es más un dogma que siquiera instrucción. Hoy la educación hay que patear, hay que prenderla a fuego y empezar de nuevo. Así como fue revolucionario Sarmiento en su momento, con las escuelas, con la ley de educación pública, con los conceptos que tenía que traer las maestras, de los por qué. Yo no sé si lo han leído a Sarmiento ustedes. Léanlo porque es apasionante. El tipo vivía un siglo adelantado, realmente increíble. Tenía sus errores, por supuesto, era un ser humano, pero su visión del mundo es alucinante. Yo creo que la educación, yo la divido en tres partes. En la instrucción, en el adiestramiento, y acá juego con las palabras de nuevo, adiestramiento no por adiestrar a alguien, sino por hacer diestro a alguien, hacer que esa persona sea diestra en el manejo de las herramientas. Y luego la tercera palabra, que no encuentro una mejor, y me duele el cerebro cuando la digo, y me acuerdo con Alberto Venegas Lynch una vuelta comiendo, y me decía, sí, no va esa palabra. Bueno, ayúdame con otra, le digo, porque no encuentro. El adoctrinamiento, pero como doctrina filosófica, no como doctrina de dogma. O sea, como entender el amor a la filosofía, el amor al saber. Cuando uno combina esas tres cosas, va a formar una persona con pensamiento crítico.
y no lo que está sucediendo ahora. Ahora la educación es desastrosa. No solamente la calidad de los docentes es paupérrima, el facilismo es inmenso, la falta de contención en todos los ámbitos es gigante. Cuando nosotros éramos chicos, uno hacía una macana en la escuela, le daban un coscorrón, y más vale que no dijera nada en la casa porque le daban 2. Y si salía a la calle y se hacía una macana, el vecino le daba el coscorrón, y más vale que no diga nada porque le daban 3. Y de ahí iba a la iglesia y también le daban coscorrón. Entonces estábamos rodeados. Por todos lados nos andaban mal. Ahora no. Ahora es todo, vaya, siga. Está disculpado, siga. Perdón porque le dije esto. Y bueno, ¿qué estamos generando? Una generación de cristal incapaz de valerse por sí misma. Yo creo que el problema es gravísimo. Es gravísimo. Y las herramientas que tenemos hoy nos dan una posibilidad inmensa de revertir eso. Pero hay que tener la voluntad de revertirlo. Hay que tener la voluntad de revertirlo. Lamentablemente muchos de los docentes ya más grandes se niegan a la tecnología. Quienes pudiesen tener ese fundamento se niegan a la tecnología, y los más jóvenes que sí están adecuados a la tecnología, hasta ahí están algo adecuado, no tienen los fundamentos. Entonces estamos en un momento de quiebre muy complejo. Sí. Yo soy un referente liberal acá en San Juan, hace 4 o 5 años que empezó el liberalismo. Veo acá en la sala que hay varios jóvenes. ¿Qué nos dirías a los jóvenes, porque son referentes a nivel nacional por el liberalismo, a los que no hemos metido en política y a los que nos seguimos con la batalla cultural en la calle? ¿Qué recomendación nos darías? Aguanta. No, no es fácil. En cualquier lado es difícil. En cualquier lado es difícil. Yo hice política universitaria, nunca hice. Sí, hice viento. Estuve en el primer encuentro de jóvenes de la UCD en el año 84. Fui representante por Córdoba. Tenía 17 años. Y fue la única vez, nunca me afilié, pero fui de representante lo mismo, y fue la única vez que estuve dentro de alguna actividad partidaria. Después ya no estuve más en actividad partidaria. Es muy difícil, es importante intentar mantener en paralelo y no mezclar las dos cosas. O sea, entender la parte política y entender la parte filosófica o de batalla cultural como dos estamentos que hay que mantenerlos separados. Tienen vasos comunicantes, claro, pero intentar mantenerlos separados. ¿Por qué? Porque la parte política es muy lábil y necesitamos un fundamento cultural de largo aliento. Entonces hay que intentar encontrar el equilibrio, ¿no? A mí me llamaron de los 2 espacios en Córdoba para hacer política partidaria. Le dije, no, gracias. Primero 24/7, ya sé de qué se trata. No tengo ni 1/7, no tengo 1 hora por día, menos 24, yo sé cómo es. Embarrarse es complicado. La política es hermosa, la política es muy apasionante. Los políticos en general son unos desgraciados, pero la política es hermosa, ¿no? Hay mucha mugre dentro, hay mucha gente muy valiosa, hay mucha mugre, pero en sí el hecho de la política es apasionante, lo reconozco como tal. Pero no aflojen y lo que puedan, denle. No sigan líderes, conviertan a los teóricos líderes en referentes, sean capaces de decir está equivocado por más que sea mi referente, o no comparto lo que dice, ¿sí? O sea, tener autonomía, compartir, ¿está bien? Pero en esto no comparto, y buscar los fundamentos y preguntarse siempre el por qué. Popper, no sé si lo han leído. Bueno, Popper tiene varios libros, hay uno que habla del método científico y habla del falsacionismo. Algunos dicen que pasó de moda, para mí es fantástico y sigue siendo norte. O sea, ¿qué es? Lo que yo creo
debo permanentemente ponerlo en duda. Estoy obligado, no a que otro me lo ponga en duda, yo ponerlo en duda. Y permanentemente intentar buscar que es falso, por eso el falsacionismo. Mientras no lo demuestre, es una verdad provisoria, no relativa, que es una porquería, es un contrasentido la verdad provisoria, relativa, es un contrasentido en términos, pero sí una verdad provisoria, hasta que en algún momento aparezca una superadora. Entonces nada, y no soy referente. Doctor, lo felicito. Bueno. Hermosa su charla, lamentablemente tenemos una corriente en la guardería. Muchas gracias por venir. No, por favor. ¿Alguien más? ¿No? Yo quería hacer un comentario. Sí. Mezclando un poco todo, uniendo un poco todo, que a mí me ha sorprendido este tema de los libertarios, que los jóvenes nos han enseñado a los padres, nuestros hijos nos han enseñado a los padres a preguntarnos por qué, ¿no? He visto el cambio de muchos colegas, de muchos amigos que han empezado a ver cómo este tema de los libertarios, porque los jóvenes se han empezado a preguntar por qué y nos han enseñado a nosotros a preguntarnos por qué, a ver, y creo que es un salto importante en lo cultural, en la educación también. Así que bueno, creo que es algo para rescatar y destacar, ¿no? Uniendo todo esto de los porqué y de la juventud con las generaciones anteriores. En general los jóvenes están en contra del status quo. ¿Y cuál es el primer status quo que hay para un joven? Los padres. Entonces por eso se pelean con los padres, son adolescentes, están rebeldes siempre. Bueno, eso se transmite también al status quo social. Y por eso, si el status quo hoy es A, están para el lado del B. Entonces, creo que por eso hay tanta efervescencia en el tema. Y por eso hay que asentarlo y hay que darle fundamento para que eso se asiente. Yo lo que me quedó una duda cuando te hicieron la pregunta, que hiciste una separación en la parte de principios, fundamentos y la parte política. Yo no sé si entendí mal, pero de mi punto de vista yo no separo, al contrario, nos tenemos que afirmar en la parte filosófica y valores y principios. No podemos de ninguna manera, por eso, pero no sé si entendí mal a qué te quisiste referir, dividir una cosa con otra. Para mí el mal de este presente, justamente porque hemos ido dejando esos fundamentos que tenemos que basar, porque creyendo que el cambio, la individualidad es lo que vale, y se ha llegado a este presente desastroso, considero yo, con mis 80 años, y porque justamente se ha descuidado los fundamentos. Entonces yo creo que me gustó, siendo que vos sos una persona muy joven, me encantó cómo te has estado basando en tus reflexiones a través de los 15 años, el valor de la filosofía. Porque la filosofía no verla como institución, sino es una necesidad imperiosa en nosotros mismos en buscar nuestros fundamentos y dirigir nuestro camino en base a eso. Y por eso está bien lo que vos dices, permanentemente preguntarnos si ya sea la moda o la actualidad, cómo adaptarnos a eso o en qué manera permanentemente defender esos fundamentos, que es la base de la humanidad del hombre. Si descuidamos que la característica del hombre es su humanidad, estamos descuidando las bases del hombre. Y por eso es este presente que, como vos decías, que no sabemos la confusión que es este presente. Bueno, primero que nada, gracias por lo de joven, eso se agradece. Después, algunos están más arruinados, pero bueno, no importa. Por ahí no me expliqué bien.
Yo no digo que no estén comunicados, por eso dije que son vasos comunicantes, van en paralelo. Lo que pasa es que si nosotros colgamos de la política o lo mezclamos demasiado, la política, con la batalla cultural, con los principios, corremos el riesgo de que las fluctuaciones políticas tiren abajo los principios. Yo creo que el problema de Argentina arranca desde Irigoyen, de hace 100 años. Desde entonces hemos ido perdiendo identidades políticas porque el radicalismo y el peronismo no tienen identidad filosófica. Son movimientos sociales, nacen de un X hecho, no importa cuál, nacen de un hecho, pero los movimientos sociales en general se agotan cuando el hecho fue resuelto o se superó para un lado o para el otro. Bueno, acá se transformaron en partidos políticos y al no tener un basamento filosófico mundial, ¿no?, se van moviendo para cualquier lado y no tienen timón. Claramente que la política, una agrupación política, una idea política tiene que tener un fundamento filosófico que la soporte, estamos totalmente de acuerdo. Y tiene que haber vasos comunicantes que la vayan apoyando, pero no mezclarlas. Una vuelta había hecho una comparación, en realidad la había hecho Agustín Echevarne, que me encantó. Dice, es como un equipo de fútbol, ¿no? Entonces nosotros tenemos en el arco al referente pesado, el que nos tiene que dar seguridad, a un Alberdi, como es, ¿cierto? Y en la defensa, y tenemos un Eduardo Martí, en volante central lo tenemos a Alberto Venegas Lynch, y por allá lo tenemos a Mises. Al mediocampo, y tenemos los que más o menos van a mover la pelota, ¿cierto? Los youtubers, demás, y adelante tenemos que tener de 9 el político que meta el gol. Es todo un equipo, pero es como que cada uno tiene que tener su espacio y su espacio fuerte, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se caiga todo. Lo más importante que tiene que quedarse son los principios. Todo lo que podemos transmitirlo eso a la vida social, fantástico, mejor, óptimo. Pero si los entremezclamos, creo que se corre el riesgo de perder todo. Gonzalo. Cuando vos hablas del status quo en relación a los jóvenes, a los adolescentes, que serían los padres, dado los últimos acontecimientos dentro del liberalismo que ha surgido en este país, yo creo que pensar nuevamente en un movimiento liberal y no en el liberalismo como filosofía me preocupa. Yo he visto chicos en el sur pegados a un vidrio de 9 a 12 años gritar el nombre de Milei, con el cual yo comparto su filosofía, que es el liberalismo, que me parece la más justa para un ser humano. Pero tengo temor en que se transforme en un movimiento salvando las diferencias del peronismo o el radicalismo. No creo en los mesías que nos saquen de un día para otro, porque la historia argentina nos ha demostrado que no ha ido peor. ¿Cuál es tu visión? Bueno, es la espuma que hablaba de la cerveza servida de golpe. Genera mucha espuma. Y a ver, Javier me parece un tipo muy inteligente, más allá de cómo se expresa, además, que bueno, tiene sus razones y su efectividad. Es un tipo muy inteligente, muy preparado, muy bicho, tiene mucha visión para adelante realmente. Pero este riesgo que estás diciendo es cierto, es cierto. Entonces, esa espuma es la que debemos decantar y darle fundamentos. Vuelvo a lo mismo, entender los por qué. No quedarse con el eslogan, que está bárbaro el eslogan, pero es vacío. Entonces, entró el eslogan, genial, te gustó, está bárbaro. Bueno, ahora pensemos el por qué este eslogan, por qué esta propuesta, qué hay detrás. Y cuando llegas, estás en el tercer piso del eslogan, bajás al segundo piso de ese fundamento, y cuando lo entendés, bajás al primero hasta llegar al sótano y ver los cimientos. Y cuando ya entendés los cimientos, no hay marcha atrás.
no hay marcha atrás. No conozco un solo liberal que haya dejado de ser liberal en su vida. Lo entiendo perfectamente. Lo que yo no he visto con mis 55 años, pero sí he escuchado a mis padres, a mi abuelo, gente más grande, cuando Evita o Perón originaron su movimiento, o Malvin, o Arturo Villa, y ver chicos de 9, 12 años en este mismo año pegados al vidrio del colegio gritando el nombre de Javier Milei y no el viva la libertad, es lo que me preocupa. Sí, es muy complicado, y es lo que estoy diciendo claramente, es muy difícil. Tenemos un gran beneficio con respecto a aquella época, que es el acceso a la información y al conocimiento, que antes no existía. Entonces hoy, en una dinámica muy rápida, uno se encuentra con que le responden sí, no o qué, o pasa del cielo al infierno en un ratito. Como docente me pasa, y yo lo estimulo, de que usan el celular para buscar lo que estoy diciendo. Y esa posibilidad antes no existía. Y esto es una imagen, ¿cierto? Es un reflejo de todo lo que otro pasa. Está bien, tienen que aprender a desarrollar el pensamiento crítico y entender que lo que buscan también tienen que analizarlo, no casarse con YouTube. YouTube no es la Biblia, y Milei no es Jesús, ni Milei, ni Carrió, ni ninguno, ¿cierto? Pero claramente produce un grado de euforia, y la estrategia de Javier tiene que ver con eso, que desde lo político me parece muy buena, pero tenemos que ir más allá. Y el ir más allá es trabajarlo, tiki, leer, escuchar conferencias de gente preparada, buscar los fundamentos, animarse a leer filosofía, que no es un cuco. Yo creo que si uno lee Aristóteles y Platón, leyó toda la filosofía de la historia de la humanidad, porque creo que toda la filosofía termina en Aristóteles y Platón, más evolucionada, pero terminan ahí. ¿Y en qué terminan? ¿Qué es más importante, el individuo o la sociedad? Y esa es la pregunta. Cuando uno responde a esa pregunta, ya sabe para qué lado se encamina. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué injerencia tuvo o tiene en esos libros la crisis que venimos sufriendo en el sistema de salud desde que empezamos la facultad ya por los 80 hasta ahora en la actualidad? Particularmente de salud, nada. O sea, no recuerdo si en algún momento lo señalo. ¿Poquito? Brevemente. Puede ser. No, yo soy, de mi memoria, es más flaca que yo en mi memoria. Así que, pero puede ser, pero quizás como un ejemplo más de todo, de un todo. Intento ampliarlo y elegí periodistas como personajes principales. Primero porque me gustó el periodismo, tenía un programa de radio de historia argentina y realmente me encantó y me encantaría volver a hacer un programa de radio así, fue atrapante, la radio me parece maravillosa. Y segundo porque me daba mucha libertad para expresar, ¿cierto? Un médico quejándose en el quirófano no es muy difícil, en cambio si tiene un micrófono tiene una posibilidad única, sobre todo incluso desde lo simbólico, porque hoy yo soy médico y tengo un micrófono. Lo tengo acá y lo tengo en las redes. Y cualquiera puede tenerlo. Pero desde lo representativo, el periodista me daba ese margen extra. Pero no, particularmente con la medicina sí, no, salvo que él se acuerda más que yo. Bueno, no vamos acá lo tenemos secuestrado y no lo vamos a seguir haciendo que sufra. Mañana que vivir, si somos esclavos o libres depende de ti.